bienvenidos a la UNED de Vitoria, a los presenciales y a los que nos siguen telemáticamente. Bienvenidos a esta ponencia que lleva por título Incoación expropiatoria del Palacio de los Álava Esquivel desde el derecho español y el derecho internacional. Es una ponencia a cargo de Guay Baseta, que me acompaña en la mesa. Guay Baseta es graduado en Historia del Arte por la EHU, por la Universidad del País Vasco. Se ha especializado en Derecho de la Cultura y es actualmente gestora del área de extensión universitaria y cultura de UNED Vitoria-Gasteiz. Y es autora del artículo con el mismo nombre que de la ponencia, publicada en la revista Cuadernos de Derecho Transnacional. Artículo que redactó en el marco del máster en investigación en Derecho de la Cultura, que es un máster interuniversitario, un máster conjunto entre la Universidad Carlos III de Madrid y la UNED. Aprovecho para hacer una pequeña cuña para todos quienes puedan tener interés en este máster, en el cual se abrirá la preinscripción a partir del 22 de mayo, igual que en el resto de másteres de la UNED. Y dicho esto, y no me extiendo más, el objetivo de la ponencia es, entre otros, hacer una exploración de cuál podría ser la vía más factible para salvaguardar el Palacio de los Álava Esquivel, como es la privación del inmueble. Se prevé una duración aproximada de 1 hora para la ponencia. Después habrá un breve turno de preguntas para finalizar más o menos a las 8:30. Como digo, sin más demora, doy la palabra a Goa y con ella os dejo. Vale, eskerrik asko, Rubén. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etorteagatik. Buenas tardes a todos los que estáis presentes y a los que estáis también online. Se me escucha bien, ¿verdad? También los que están online, si tenéis algún problema me podéis escribir por el chat y si lo consigo, pues lo leeré y lo resolveré, ¿vale? Entonces, en primer lugar, le quiero agradecer al director de la UNED, a Rubén, y también al Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz de la UNED por cederme este espacio y por darme la oportunidad de presentar esta ponencia. También quiero agradecer al profesor de Derecho Internacional Público de Carlos III de Madrid, de la Universidad, por dirigirme este trabajo y ayudarme en la profundización del mismo. Y también, antes de empezar, simplemente quiero precisar que los que estáis presentes quizás no lo veréis muy bien, pero el fondo de pantalla que nos va a acompañar es uno de los techos que está en el palacio y la fotografía es de José Echevarri. Entonces, pues nada más, vamos a empezar ahora. Incoación expropiatoria del Palacio de los Álava Esquivel, desde el derecho español y el derecho internacional. Sé que quizás al principio el título puede prestarse a confusión, pero lo vamos a ir entendiendo a partir, pues cuando profundicemos ya en la ponencia. La cuestión es, lo que planteo yo en el estudio y aquí en la ponencia, es la privación coactiva del Palacio de los Álava Esquivel, siempre a falta de un transferimiento voluntario entre las partes implicadas, entre el Ayuntamiento de Tánger y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entonces, esta privación coactiva tiene que hacerse primero cuando haya, evidentemente, un expediente expropiatorio. Esto es la incoación expropiatoria. Y luego esto podrá resolverse a través de una expropiación o un acuerdo bilateral entre las dos partes. He estructurado el trabajo o esta ponencia en 4 partes más importantes. La primera es la historia y el contexto actual del palacio. La segunda parte es la expropiación de un inmueble de propiedad extranjera. La tercera parte es sobre la legislación nacional e internacional para la expropiación. Y la cuarta parte sobre la indemnización por expropiación. Y ya por último, pues daremos unas conclusiones muy breves. La primera parte, historia y contexto actual del palacio. Me imagino que los que estáis aquí presentes sabréis ya, quizás hasta mucho más que yo también, algunos. Entonces, como veis, este es el Palacio de los Álava Esquivel, es justo el que veis con 2 torres. Ese es el Palacio de los Álava Esquivel, luego tiene también un jardín histórico y un edificio colindante. Quiero subrayar que singularmente he estudiado la privación coactiva del Palacio de los Álava Esquivel y no tanto o no especialmente la privación también del suelo y del edificio colindante. Sin embargo, aunque no se haya profundizado también en la expropiación conjunta del otro edificio y del jardín, de todos modos no varía mucho la expropiación y tampoco el resultado, ¿vale? Entonces, el Palacio de los Álava Esquivel está situado en Vitoria-Gasteiz, en España. Fue construido durante los siglos XV y XVI por la familia de los Álava. Entonces, al principio fue propiedad de la familia de los Álava y Esquivel y luego fue propiedad de la familia de Figueroa y Bermejillo. Finalmente,
bueno, el último propietario español del Palacio de Salava Esquivel fue el segundo duque de Tovar, y al morir este en el año 1953, estimó que el palacio, por ejemplo, entre otros bienes también, fuese heredado por el Instituto de Cáncer estadounidense. Sin embargo, este no aceptó la herencia y como segunda opción estaba que lo heredase el Ayuntamiento de Tánger. Y este sí lo aceptó a cambio de que edificara un hospital en nombre del duque. Entonces, en el 1953 fue heredado por el Ayuntamiento de Tánger. Quiero también precisar que la información que tengo yo es una información pública. Entonces, carezco de la información de que hasta qué punto este palacio también pudiera ser propiedad del Estado marroquí y no simplemente del Ayuntamiento de Tánger. De todos modos, no cambia en absoluto lo que voy a explicar en esta ponencia. A su vez, bueno, pues el palacio, como evidentemente es un edificio histórico, está declarado como Patrimonio Cultural Vasco y además, como veis que tiene, bueno, pues unas redes así extrañas, la cuestión es que, por ejemplo, Hispania Nostra pues, declaró en 2022 que el palacio estaba en peligro de desprendimientos. ¿Por qué? Por el incumplimiento de los deberes como propietario del Ayuntamiento de Tánger. Esto es, el Ayuntamiento de Tánger acumula ya 9 multas coercitivas y tiene una deuda ya que llega a los 400.000 euros, esto es, y que además lo supera. Como veis, aquí está Vitoria-Gasteiz, arriba justo de España, al norte de España, y en Marruecos, bueno, Tánger está en la región de Tánger, Tetuán, Alhucemas. Vamos a empezar entonces con las cuestiones legales. Relaciones bilaterales entre España y Marruecos. No me quiero adentrar demasiado, bueno, básicamente o prácticamente no me voy a adentrar en las relaciones geopolíticas que mantienen los dos estados, pero sí quiero confirmar, bueno, detallar dos acuerdos importantes que tiene España con Marruecos. La primera es el convenio de cooperación cultural entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos del 80. Y aquí sí que los dos estados se comprometen a la restauración y conservación de monumentos. Como sabemos, pues evidentemente el Ayuntamiento de Tánger no está cumpliendo con este principio. Luego está el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos del 91 y destacó algunos principios como, por ejemplo, igualdad soberana, respeto a la legalidad internacional, arreglo pacífico de controversias y no intervención en los asuntos internos. Y voy a leer justo el tercer principio general de no intervención en los asuntos internos. Las altas partes contratantes se abstendrán de cualquier intervención, directa o indirecta, individual o colectiva, en los asuntos internos o externos propios de la jurisdicción interna de la otra parte. Se abstendrán, por lo tanto, en todas las circunstancias, de cualquier acto de coerción militar, política, económica o de otro tipo, encaminando a subordinar a su propio interés el ejercicio de los derechos inherentes a la soberanía de la otra parte y obtener así ventajas de cualquier clase. Esto es, en un principio podríamos pensar que quizás España estaría violando este principio al expropiar el Palacio de los Álava Esquivel, porque el palacio podría ser parte de la jurisdicción interna marroquí. Pero no es verdad, porque el Palacio de los Álava Esquivel, por muchas razones, y una de ellas es porque está en territorio español, es parte de la jurisdicción interna española, por lo que la expropiación del Palacio de los Álava Esquivel sería un acto soberano y España no estaría violando este principio del acuerdo o del tratado de amistad. A su vez, también en el Tratado de Amistad se detalla que regularmente los dos estados tienen que bueno, acordar también una reunión de alto nivel. Quiero también, bueno, poner algunos ejemplos sobre ciertas transferencias de propiedad entre España y Marruecos, que son bastante interesantes para este caso. La primera es, bueno, pues la donación de un edificio en Rabat, que Rabat le donó a España para que España creara un colegio español y se hizo a título gratuito y se aplicaron los mencionados convenios. Y luego está, por ejemplo, la donación del Gran Teatro Cervantes que España le donó a Tánger. Esto es, esta donación o este acuerdo empezó a generarse a partir del 2015 en la 11ª reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Y es verdad que al principio, bueno, pues la propiedad no es que fuese española, pero sí lo habían construido nacionales españoles. Estos nacionales españoles luego donaron el edificio a España y como España no lo mantenía y no lo rehabilitaba,
Marruecos fue quien le sugirió o quien le pidió a España que donara ese teatro. España aceptó y le donó gratuitamente a Tánger y a Marruecos este teatro. En este caso, además, sí que quiero precisar que para ese transferimiento no se aplicaron los convenios los comentados, ¿no? El convenio cultural y el tratado de amistad, por lo que para los próximos transferimientos de propiedad no tendríamos que aplicar estos convenios. Y sí que es verdad que para estos transferimientos de propiedad España necesitó la aprobación general de las Cortes. ¿Sí? La segunda parte. Expropiación de un inmueble de propiedad extranjera. Concepto expropiatorio y su ley aplicable. Bueno, en el derecho español existen dos tipos de privación de propiedad. Una es el comiso, que es la privación de un bien producto de un delito y no acarrea indemnización. ¿Por qué? Porque ya de por sí la privación es una medida sancionadora. Y luego está la expropiación, llamada en el derecho español expropiación forzosa. Siempre es por causa de utilidad pública y conlleva una indemnización. Esto, bueno, pues se basa en la Constitución española, en el artículo 33, en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, una ley estatal. Y existen tres tipos de proceso expropiatorio. Una es la expropiación administrativa, que suele ser la más ordinaria, la ejecuta la administración competente y, bueno, pues sigue el proceso con todas las garantías de la ley. Luego está la expropiación legislativa, que suele ser un proceso más extraordinario y lo ejecuta un legislador con una norma o a través de una norma de rango de ley. Y luego está la expropiación judicial, que la ejecuta un juez y es porque alguna de las dos partes, bien el Estado expropiante o bueno, el propietario o la administración expropiante o el propietario expropiado, bueno, pues alguno de ellos impugna y se llega a la justicia. ¿Sí? Luego tenemos el derecho internacional público. ¿Y por qué pongo en este caso el derecho internacional público y no privado? Bueno, ante todo porque estamos hablando de una expropiación en el que participan dos estados diferentes y es el derecho internacional público el que regula las relaciones entre los estados. Y además el Palacio de los Álava Esquivel es un bien público de un organismo público, que es el Ayuntamiento de Tánger, que sería un organismo público de Marruecos. Luego, por ejemplo, ¿qué dice el derecho internacional sobre la competencia de las privaciones de propiedad extranjeras? Bueno, aquí hay una clara evidencia que el derecho internacional y todos los estados del mundo aceptan el principio de la ley del lugar, que quiere decir que la competencia para las privaciones de propiedad suele ser siempre del estado donde ese bien se halle situado. Entonces, si el Palacio de Álava Esquivel está en territorio español, la competencia para decidir sobre esa privación o expropiación es siempre del derecho español. Eso está confirmado además en nuestro Código Civil y también por las varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, una vez sabiendo ya que España podría expropiar el Palacio de los Álava Esquivel, ¿cuáles son las competencias internas para expropiar ese palacio? Ante todo, primero debería de iniciarse un expediente expropiatorio. Y esta es competencia tanto del Estado, de la provincia o el municipio. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podría iniciar el expediente expropiatorio. Y luego, después del expediente expropiatorio, habría dos opciones para privarle a Tánger del inmueble. Una sería la incoación del expediente expropiatorio que termina en una expropiación administrativa, porque en nuestro caso la más fácil y ordinaria es una expropiación administrativa, o bueno, pues un expediente expropiatorio que termina en un acuerdo bilateral, que seguramente pues, sería la más fácil para nosotros y lo más adecuado. En este caso, una expropiación administrativa es competencia del Estado, de la provincia o municipio, pero depende a través de qué ley se ejecuta esa expropiación. Por ejemplo, si la expropiación se ejecuta por la ley de expropiación forzosa, aunque el Ayuntamiento de Vitoria pudiera ejecutar esa expropiación, anteriormente necesitaría una orden ministerial. También según la ley de suelo y urbanismo, que sé que no aparece titulado, pero lo veremos más adelante, como se basa también esta ley según la ley de expropiación forzosa, se necesitaría una orden ministerial. Luego tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Los títulos aparecerán más tarde, ¿vale? Porque aquí se me complicaba un poco por el espacio y los he abreviado. En estos casos, por ejemplo, si ejecutáramos la expropiación a partir de estas leyes,
bueno, tampoco tienen precisiones muy exactas estas leyes, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sí tendría la competencia y no necesitaría ninguna otra aprobación exterior o de la Administración General del Estado. ¿Vale? ¿Esto bien? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Entonces, ¿y qué pasa si en vez de ejecutar una expropiación se termina ese expediente expropiatorio a través de un acuerdo bilateral? O también, una vez ejecutada la expropiación, se resuelve esa expropiación mediante un acuerdo bilateral. Vale, aquí sí o sí, sin ninguna duda, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para llevar a cabo este acuerdo, y ya no simplemente por alguna privación coactiva, sino por cualquier transferimiento de propiedad voluntario, necesitaría la aprobación de las Cortes Generales o del Gobierno según los casos. ¿Por qué? Porque según la Constitución, un transferimiento de propiedad o una privación coactiva de la propiedad es un tratado internacional que además repercute en el artículo 33 de la Constitución, que vamos a verlo más adelante, y además también repercute en la hacienda pública. ¿Por qué? Porque habría que pagar una indemnización. ¿Sí? Sí o sí necesitaría la aprobación de las Cortes Generales. Vale, llegados hasta aquí, sabemos que España puede privar coactivamente del Palacio de Sala Esquivel. ¿Sí? Y en caso de que, bueno, pues el Ayuntamiento de Tánger impugnara esta ejecución expropiatoria, se tendría solo que impugnar esta expropiación en los tribunales españoles. Aquí nada tiene que ver ningún tribunal internacional, siempre y cuando la ejecución expropiatoria, en esa ejecución expropiatoria no haya discriminación al extranjero. En este caso no hay ninguna discriminación al extranjero porque no es que le privamos coactivamente al Ayuntamiento de Tánger del Palacio no lo sé, por una coacción económica o política, simplemente es por hacernos con el Palacio para su debida protección. ¿Vale? No hay discriminación al extranjero, entonces la única competencia es de España y solo se podría juzgar en los tribunales españoles. ¿Sí? Y como, por ejemplo, Tánger podría impugnar, bueno, o rechazar a pagar las multas, por ejemplo, o rechazar la expropiación, con el derecho a la inmunidad. ¿Sí? Y existen dos tipos de derecho a la inmunidad. La inmunidad de jurisdicción, que aquí, bueno, pues tendrían que ver las multas coercitivas. La inmunidad de jurisdicción es la prerrogativa de un Estado a no ser juzgado por otro Estado. Y luego tenemos la inmunidad de ejecución, que aquí entraría el acto expropiatorio, que es la prerrogativa de un Estado a que no se le ejecuten lo juzgado por otro Estado. ¿Sí? El acto expropiatorio. ¿Hasta aquí se entiende la diferencia entre las dos? Vale. Entonces, las leyes que regulan esta inmunidad estas inmunidades de los estados extranjeros, bueno, originalmente tendrían que ser, bueno, en este caso la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes de 2004. Sin embargo, esta convención no ha entrado en vigor porque, como bien dice el convenio, se necesitaría la adhesión de 30 estados a este convenio y de momento son solo 28 estados parte de este convenio, por lo que no ha entrado en vigor. De todos modos, España ha podido incluir este convenio o la legislación general bastante fielmente en su jurisdicción interna a través de la Ley Orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. Sé que así visto parece una ley complicada. Y entonces, quiero decir, para saber si el Ayuntamiento de Tánger tendría la inmunidad de jurisdicción o de ejecución para rechazar las multas coercitivas o rechazar la expropiación, tendríamos que entender o saber qué dice esta ley. Dicho brevemente, concluyo que el Ayuntamiento de Tánger no tendría la inmunidad de jurisdicción y de ejecución para rechazar las multas coercitivas y rechazar tampoco la expropiación. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Tánger carecería de la inmunidad de jurisdicción. Primero, por la ley del lugar, porque el Palacio de Sala Esquivel está en España y la competencia es del derecho español. Segundo, por el consentimiento tácito, en este caso, porque sabemos que, si no recuerdo mal, en 2016 se presentaron en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los representantes del Ayuntamiento de Tánger y pagaron parte de la deuda, que si no recuerdo mal eran 17.000 euros,
y además también en otras ocasiones Tánger ha dicho que iba a pagar la multa, entonces se entiende que aunque no pague, acepta que se le impongan esas multas, ¿sí? También por los daños al bien, porque claramente podemos responsabilizar al Ayuntamiento de Tánger del deterioro del palacio. Y por último, por los actos y bienes de gestión y de imperio. Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y luego también Tánger, como he dicho, carecería de la inmunidad de ejecución para rechazar la expropiación. ¿Por qué? Por el consentimiento expreso. Lo vamos a ver más adelante, pero es porque en cierta resolución de las Naciones Unidas, en este caso Marruecos, pero como Tánger es un organismo de Marruecos, Tánger también se lo tiene que comer, y es que en este caso Marruecos acepta la soberanía de otro Estado a privarle de sus bienes siempre y cuando ese bien esté en el territorio del otro Estado. ¿Vale? Esto lo vamos a ver más adelante. Por la ley del lugar, porque el palacio está en España, y otra vez por los actos y bienes de gestión y de imperio. ¿Qué son los bienes y actos de gestión y de imperio? Lo voy a explicar, lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo, bueno, fácil. Si alguno no lo entiende, me lo preguntáis, ¿vale? Porque quiero que quede bastante claro. Entonces, lo primero, los bienes de gestión y los actos de gestión son los relacionados o desarrollados por particulares, personas físicas, personas como nosotros, o personas jurídicas como empresas, por ejemplo. Esto es, se desarrollan en el derecho internacional privado y tienen naturaleza privada. En este caso, es cuando el Estado actúa como un particular. Digo Estado porque esto repercute en la esfera del derecho internacional, no porque representen al Estado, es lo contrario. Es cuando un nacional actúa o hace algo, Arratsaldeon, para con los bienes y para con los actos. ¿Sí? A ver si con lo contrario lo entendemos mejor. Y los bienes de imperio y los actos de imperio son los actos o bienes relacionados o desarrollados por, bueno, por el Estado como tal o por los representantes del Estado. ¿Sí? Es cuando el Estado actúa como sujeto público. Es el Estado, aunque sea una persona, un particular, que ejecuta o tiene relación con ese bien, pero es una persona, pues, por ejemplo, como un concejal, que está en representación del Estado. ¿Sí? Este repercute en la esfera del derecho internacional público y estos bienes o actos son de naturaleza pública. ¿Hasta aquí se ha entendido más o menos bien? Sé que son conceptos un poco extraños, ¿vale? Pero más o menos es que tienen importancia para el derecho de la inmunidad. No me lo he podido saltar, ¿vale? Entonces, dicho brevemente, una expropiación es siempre un acto de imperio o un acto de Estado, ¿sí? Y también el patrimonio cultural es siempre un bien de imperio o un bien de Estado, siempre públicos, actos o bienes públicos. Y este tiene un mayor valor que los bienes y los actos de gestión. ¿Sí? En el caso del Palacio de los Álava Esquivel, ¿qué es el Palacio de los Álava Esquivel para Tánger o para Vitoria-Gasteiz? Bueno, para Tánger, el Palacio de los Álava Esquivel es un bien de gestión y dicho vulgarmente significa que es una propiedad en préstamo, que lo puede perder fácilmente. ¿Sí? Y al contrario, para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el palacio es un bien de imperio, un bien de Estado, para Vitoria-Gasteiz o para España, que significa que siempre puede aspirar a él y que siempre puede hacerse con él, aunque no sea en teoría el titular. ¿Hasta aquí? Sí, igual ahora lo hemos entendido mejor. Entonces, ¿por qué es un bien de gestión el Palacio de los Álava Esquivel para Tánger? Primero, porque no está declarado como patrimonio cultural marroquí. Y además, las leyes culturales marroquíes tampoco presentan las características para que el palacio sea declarado como patrimonio cultural marroquí. Además, le fue donado a Tánger por un particular, esto es, por el segundo duque de Tovar. ¿Esto qué significa? Que fue un acto de gestión. No es que el Estado le donara al palacio, es que lo hizo un nacional español, le donó un nacional español, un particular, no en representación del Estado español, al Ayuntamiento de Tánger. Entonces, esa propiedad que recibe Tánger, vamos a decirlo que es de menor valor. ¿Sí? Y por último, porque el palacio no está en territorio marroquí. ¿Sí? Y luego, ¿por qué el Palacio de los Álava Esquivel es un bien de imperio o de Estado para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o para España? Porque es patrimonio cultural vasco,
El patrimonio siempre es un bien de imperio para el Estado que lo declara como tal y porque le fue donado a Tánger por un particular, por lo tanto, esa donación, esa transferencia tiene menor valor. Y por último, porque está colocado o está situado en territorio español. Entonces, concluimos que la expropiación del Palacio de los Álava Esquivel es un acto de imperio o de Estado del Estado español, que tiene plena soberanía para su expropiación o privación coactiva y que Tánger o Marruecos no pueden rechazar esta expropiación. Vale. Quizás esta ha sido la parte más difícil, ¿eh? Vale, creo que las otras partes son un poco más simples, también para mí, para explicar, ¿eh? Vale. Estamos, creo que ya en la tercera parte, legislación nacional e internacional para la expropiación. El derecho español, ¿qué dice sobre la propiedad? Hemos comentado ya lo importante que es el artículo 33 y dice así, de la Constitución, claro. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. ¿Qué significa esto? Que para la Constitución el derecho a la propiedad no es absoluta. Y además, ¿por qué no es absoluta? Porque tiene intervenciones delimitadoras y también intervenciones expropiatorias. El derecho a la propiedad puede sufrir este tipo de intervenciones. En este caso, las intervenciones delimitadoras, ¿qué serían en nuestro caso? Las multas coercitivas, por ejemplo. Y la intervención expropiatoria, bueno, pues es evidente, ¿no? La privación coactiva. La intervención delimitadora, bueno, pues hay varias leyes, por ejemplo, el que hemos visto abreviado, la Ley de Suelo y Urbanismo de 2006, que es una ley autonómica, que sí que habla, por ejemplo, en este caso, pues que el incumplimiento de los deberes como propietario del Ayuntamiento de Tánger, pues acarrea ciertas multas porque tiene el deber de conservar y rehabilitar el palacio. En este caso, esta ley lo que dice sobre las multas coercitivas es lo siguiente. Imposición de hasta 10 multas coercitivas con periodicidad mínima mensual por valor máximo cada una de ellas del 10% del coste estimado de las obras ordenadas. En todo caso, transcurrido el plazo para el cumplimiento voluntario derivado de la última multa coercitiva impuesta, la Administración actuante estará obligada a ejecutar subsidiariamente la reposición de la realidad física alterada con cargo al infractor. Vale, lo que ha estado pasando hasta ahora, ¿no? Tánger ya acumula 9 multas coercitivas. Esto significa que el Ayuntamiento vitoriano mínimo ha ejecutado 9 obras subsidiarias para que el edificio no empeore demasiado. Y entonces, por cada obra subsidiaria, por cada obra subsidiaria ha habido evidentemente un coste económico. Y a Tánger solo se le ha imputado el 10% de ese coste económico. Vale, ¿qué pasa ahora si llegáramos a la décima multa coercitiva y a partir de esa décima multa coercitiva también hay otra obra subsidiaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? Bueno, en este caso el artículo deja una vía para la interpretación y es que podría ser que la undécima obra subsidiaria, evidentemente que sea completamente a cargo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero además podría entenderse, porque el artículo no dice lo contrario, que en la undécima obra subsidiaria pudiéramos imputarle a Tánger todo el coste de todas las obras subsidiarias, ya no el 10%, sino el entero, porque es que el artículo no dice lo contrario y tampoco la ley como tal. Entonces esto quedaría a la interpretación de la administración ejecutante. ¿Sí? Luego también tenemos las que hemos visto abreviadas, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, que prácticamente hablan de estas intervenciones delimitadoras. Para seguir tenemos la intervención expropiatoria. ¿Y qué dice el derecho español, ¿no? Específicamente la Ley de Expropiación Forzosa, que es la ley estatal española que más trabaja porque evidentemente es una ley especial para la expropiación. Bueno, pues diferencia dos tipos de expropiaciones, que puede ser una expropiación de un bien en particular, que podría ser el caso del Palacio de los Álava Esquivel, o la expropiación por zonas o grupos de bienes,
el palacio, el suelo y además el edificio colindante. Además, esto es de destacar porque es bastante importante, la ley de expropiación forzosa tiene un procedimiento especial para el patrimonio cultural, en el capítulo 3. Y además no exige ninguna previa negligencia del propietario para que haya una causa expropiatoria. Simplemente se le podría expropiar el Palacio de Sala Basquivel a Tánger por la adquisición de un bien cultural. ¿Sí? Esto es, no necesitaríamos las multas coercitivas. Aunque Tánger pagara, se le puede expropiar simplemente por el valor cultural del inmueble. Luego también tenemos la ley de suelo y urbanismo, que prácticamente, bueno, pues es algo parecido a la ley de expropiación forzosa, porque generalmente también se basa o hay que gestionarlo a través de la ley de expropiación forzosa. Y también dice bueno, que la expropiación, o uno de los motivos urbanísticos para la expropiación, porque el motivo general es urbanístico y luego tiene apartados diferentes, y en uno de los apartados está la adquisición y la protección del patrimonio cultural, aparte del incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento del propietario. También las comentadas leyes de patrimonio histórico español y la ley de patrimonio cultural vasco avalan que un inmueble sea expropiado por la protección del patrimonio cultural. ¿Sí? Esto me imagino que los que sois concejales ya más o menos lo sabréis un poco mejor. Y quiero mostraros dos ejemplos de expropiaciones de bienes culturales aquí en España. La primera es el yacimiento arqueológico La Malena, en Zaragoza. Bueno, pues esta fue una expropiación urgente y además ni siquiera se mencionaron los riesgos para con ese yacimiento y se fundamentó en la Ley de Patrimonio Histórico Español, específicamente en el artículo que veis en la pantalla. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo del yacimiento arqueológico El Convento en Zaragoza. En este caso fue una expropiación in aliunde, esto es que se presentó una documentación para justificar la expropiación, se fundamentó también en la Ley de Patrimonio Histórico Español y, por ejemplo, aunque fue una expropiación legitimada, pues bueno, ciertas sentencias derivadas de esa expropiación sí que reprocharon, por ejemplo, que la administración acudiera directamente y sin mayores razones a la ejecución expropiatoria, aunque se expropió y tampoco hubo ningún litigio mayor. Entonces, concluimos que según el derecho español, la expropiación o para la expropiación ya es causa directa la protección del patrimonio cultural. O ya no solo la protección, sino la simple adquisición. ¿Sí? La normativa internacional, perdón, que hemos comentado antes, hemos dicho en algún momento, por ejemplo, que Tánger carecería de la inmunidad de ejecución para rechazar la expropiación. Y además que lo había consentido expresamente en un acuerdo. No Tánger en este caso, pero sí Marruecos. ¿Dónde lo ha consentido? Aquí, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados del 74, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, esta carta, por ejemplo, fue bastante debatida, especialmente por el artículo 2 del apartado 2.c. Sé que así visto pues es largo, pero es bastante importante y lo quiero leer. Y dice así. Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas. Todo Estado tiene el derecho de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada. En cualquier caso en que la cuestión de la compensación sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos. ¿Qué dice este apartado? En este caso, España tendría la plena competencia para expropiar el Palacio de los Álava Esquivel porque está en su territorio, tendría que indemnizar y en caso de que se presentara algún litigio, sería plena competencia del derecho español. ¿Sí? Y a su vez, bueno, pues se podría también resolver el litigio a través de un acuerdo bilateral. Y cabe destacar que Marruecos votó a favor. España se abstuvo, pero ya aquí tenemos un consentimiento expreso de Marruecos que acepta las expropiaciones de otros estados extranjeros para con sus bienes. Y la jurisprudencia internacional, ¿qué dice sobre las privaciones de propiedad extranjera?
He puesto aquí 3 casos que no voy a comentar individualmente, pero quiero que lo podáis ver en pantalla. Y se concluye, por ejemplo, que a partir de las sentencias también de otros tribunales de otros estados se acepta internacionalmente la plena competencia del estado expropiante para con la competencia de esa expropiación y que no tiene que haber ninguna validación internacional. Y, por ejemplo, simplemente decir que he apartado estos 6 casos y en las 3 últimas, por ejemplo, tampoco se discutió en los tribunales la necesidad de utilidad pública. Se expropiaron sin justificar la utilidad pública, por ejemplo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los acuerdos bilaterales? Hemos dicho que primero hay un expediente expropiatorio que puede terminar o bien en una expropiación o en un acuerdo bilateral. El acuerdo bilateral puede ser, primero, evidentemente, después del expediente expropiatorio, pero también puede ser que sea después de la expropiación. Puede haber una ejecución expropiatoria, que las dos partes no queden de acuerdo y en vez de empezar con impugnaciones en los tribunales españoles, pues acuerdan un acuerdo bilateral. En estos casos puede ser cualquier acuerdo bilateral, pero generalmente suelen ser los acuerdos de suma global, ¿vale? Que suelen ser, han sido también después de la Segunda Guerra Mundial los más utilizados para acordar o resolver litigios de las privaciones de propiedad extranjera. También se llaman acuerdos de tanto alzado o en inglés lump sum agreements. ¿Y cuáles son los objetivos de estos acuerdos? Suele ser solucionar la privación de bienes en masa, porque generalmente estos acuerdos agrupan en sí diferentes privaciones de propiedad, no suele ser un único bien privado, sino varios, y también para solucionar los litigios sobre la compensación, si suele ser, por ejemplo, una compensación inexistente o nimia, por ejemplo. Y también, y esto es muy importante, uno de los objetivos es evitar llegar a los tribunales o también la intervención de un órgano internacional. ¿Sí? Suelen ser sui generis de carácter bastante especial, tampoco tienen una normativa específica, sino que pues se hacen en el momento con los estados partícipes y ya está. España tampoco tiene ninguna normativa respecto a esto, ¿sí? Y suelen ser res judicata, lo que significa es que son casos ya juzgados. Una vez que se acuerden y se completen los acuerdos, luego no puede haber ninguna impugnación. ¿Sí? Se terminan y ya está. Ya no hay ninguna responsabilidad para ninguno de los estados. Y bueno, pues respecto a esto, la ley de expropiación forzosa, el derecho español acepta no justo los acuerdos de suma global, pero sí los acuerdos bilaterales. Y también el derecho internacional público, especialmente las Naciones Unidas. Vamos a ir ya a la última parte, a la indemnización, que igual a veces suele ser el que más interesa, ¿no? Entonces, la indemnización. Bueno, la indemnización convierte la ejecución expropiatoria en legal. Para eso sirve la indemnización, ¿vale? La indemnización como tal no es una medida sancionadora, porque la expropiación tampoco es sancionadora, ¿sí? Tienen que ir de la mano la expropiación y la indemnización. ¿Y qué sucede? Generalmente la expropiación suele ser, la indemnización suele ser del valor completo del bien privado. Esto originalmente, o bueno, como se entiende en teoría, ¿no? Que suele ser, es llamado internacionalmente compensación justa y suele ser una compensación completa del valor total del bien privado. Sin embargo, esto es en la teoría. En la práctica, generalmente está citado tanto en el derecho español y en el derecho internacional, como vamos a ver más adelante, una compensación apropiada, que suele ser una compensación parcial, ¿sí? Que no se paga el valor completo del bien privado. ¿Por qué? Porque entre la compensación completa y la compensación parcial suele haber, y puede haber y debe haber, un margen de apreciación o principio de proporcionalidad para que la compensación o el justiprecio, la cuantía indemnizatoria, se calcule al alza o a la baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el derecho español sobre la indemnización? Vale, pues el derecho español deja claramente que la indemnización es una garantía constitucional. No se puede expropiar sin indemnización, sería anticonstitucional. Luego podría haber un caso excepcional en el que, pues el cálculo del justiprecio llegara a cero, pero bueno, tampoco suele ser una vía muy segura, ¿no? En los tribunales siempre hay que indemnizar. Y la ley de expropiación forzosa, por ejemplo, sí estima
que en esa indemnización, en ese justiprecio, tenga que también calcularse el valor cultural del bien. Y en este caso, ¿cómo se calcula? Calculando el justiprecio a la baja. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural, como hemos dicho, es un bien de imperio, es un bien público que tiene que estar bueno, pues presente en la comunidad pública, accesible a la ciudadanía, por lo que el Estado expropiante o la administración expropiante, pues a esa administración competente hay que ayudarle a asumir la indemnización para que ese bien público sea expropiado. Entonces, la estimación del valor cultural hace que el justiprecio se calcule a la baja, ¿sí? Y dice, por ejemplo, la ley de expropiación forzosa. El justo precio de los bienes se determinará mediante tasación pericial por una comisión compuesta por 3 académicos designados, uno por la Mesa de Instituto de España, otro por el Ministerio de Educación y Cultura y el tercero por el propietario del bien afectado. Igualmente, pues la Ley de Suelo y Urbanismo estima la categoría de patrimonio cultural. La Ley de Patrimonio Cultural Vasco, además, conviene que las deudas acumuladas por el propietario tienen que calcularse en el justiprecio para que esas deudas hagan decrecer el justiprecio y, sin embargo, pues después la Ley de Patrimonio Histórico Español no menciona el justiprecio, ¿sí? La jurisprudencia nacional, ¿qué nos dice? Bueno, pues por ejemplo, el caso Rumasa fue bastante conocido, no sé si os sonará, por ejemplo. Bueno, pues dice en su segunda sentencia del Tribunal Constitucional que entre el valor económico del derecho expropiado y la cuantía de la indemnización existe un proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede fijar distintas modalidades de valoración dependientes de la naturaleza de los bienes y derechos expropiados. ¿Sí? Esto es. También el caso Rumasa, bueno, o la sentencia de un tribunal constitucional acepta que el justiprecio puede decrecer, que tiene que existir un proporcional equilibrio. También en otras sentencias que veis en la pantalla, bueno, pues estiman que se calcule a través del valor cultural de los bienes para hacer decrecer el justiprecio. Y bueno, la normativa internacional, ¿qué nos dice? Bueno, es el mismo que hemos visto anteriormente, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. No lo voy a releer, sería también otra parte, bueno, la misma parte del artículo 2, que dice que la compensación tiene que ser apropiada, adaptada a las circunstancias, ya no solo adaptada al bien cultural, sino también a la capacidad económica del Estado expropiante. ¿Sí? También la compensación está domesticada, es exclusiva competencia de la administración expropiante, que esto es que el justiprecio lo decide la administración expropiante o el Estado expropiante. También niega cualquier intervención extranacional y también niega la existencia de un estándar de compensación. Y la jurisprudencia internacional, pues en varios casos, en la mayoría de los casos, que no voy a mencionar individualmente, pues acepta esta compensación apropiada. Luego sí que es verdad que hay casos, siempre hay casos, ¿no? En este caso, casos que fueron las privaciones de propiedad americanas por el gobierno iraní, en el que sí que se pagaron compensaciones completas. Pero aún así, en las sentencias para con esas privaciones, sí que se confirmó que internacionalmente está ampliamente aceptado la compensación parcial. Y luego otro caso, por ejemplo, que es el caso de Turquía. El Estado turco le expropió a un nacional turco un edificio histórico que estaba declarado como patrimonio cultural y se lo expropió además, bueno, depreciando el valor del justiprecio porque el edificio expropiado era patrimonio cultural y querían que para el Estado turco fuese asumible esa indemnización. ¿Cómo vais? Bien. Sé que algunos conceptos son densos, ¿eh? Vale, ya estamos en la última parte. Entonces, los acuerdos de suma global. Estos sí que suelen ser más interesantes porque en caso de privarle coactivamente a Tánger del Palacio de los Álava Esquivel, lo más adecuado sería hacerlo a través de un acuerdo de suma global o un acuerdo bilateral. Y además sería mucho más beneficioso, yo creo, para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entonces, los acuerdos de suma global. Hemos dicho que agrupan diferentes privaciones de bienes extranjeros, suelen por ello tener una compensación conjunta, esto es, no se evalúa el justiprecio por cada bien en particular, sino que se calcula el justiprecio por el conjunto de todos los bienes y esto significa que la indemnización suele ser simbólica, nimia, bastante desproporcional con el valor real de los bienes expropiados, ¿sí? En el caso de la práctica española, pues por ejemplo, España siempre ha aceptado
la compensación o la cuantía indemnizatoria expuesta por el Estado deudor y tampoco ha mostrado ninguna impugnación mayor. Y además España, cuando claro, el Estado deudor le ha indemnizado con una compensación, bueno, pues pequeña, ¿no? Muy simbólica más que real, se ha visto en la obligación de suplir esa diferencia económica de la indemnización el mismo desde la hacienda pública. Y luego tenemos algunos casos especiales, el de España y Bulgaria y de España y Polonia, en el que sí se aceptan los acuerdos de suma global para las privaciones de bienes particulares. Esto es, que significa que se podría privar del Palacio de los Álava Esquivel solo de ese palacio un único bien a partir de estos tipos de acuerdos. Y en estos casos, aunque sean privaciones de bienes particulares, solo unos bienes y no compensaciones en conjunto o agrupación de reclamaciones en masa, igualmente la indemnización, por ejemplo, en estos casos fue un 50 o 70% más bajo. Es bastante. Y quiero presentaros tres acuerdos de suma global especiales que se dieron entre España y otros estados. Y este es el acuerdo de suma global que se dio entre España y Marruecos entre el 79. Fueron, para solucionar los litigios que se crearon a partir de las privaciones de las tierras, de plantaciones y otros bienes de propiedades nacionales españoles por parte de Marruecos. Y se resolvieron a partir de ciertas características. Por ejemplo, el gobierno marroquí estipuló una indemnización, una cuantía indemnizatoria, y España pues, lo aceptó sin mayores objeciones. Marruecos indemnizó a España con la cuantía exacta que veis ahí, fue un único pago y fue repartido por España. Además, la indemnización en este caso también fue una indemnización parcial, una desproporción existente entre la indemnización y el valor real de los bienes. También el acuerdo, bueno, evidentemente lo que más pretendía era mantener o seguir manteniendo entre los dos estados buenas relaciones diplomáticas. Por ello tampoco hubieron más impugnaciones entre los estados. Fue una res judicata, esto es, una vez ya acordado el acuerdo no se podía impugnar ni tampoco ninguno de los estados tenía la competencia de nada. Luego tenemos el acuerdo de suma global entre España y Egipto. Bueno, pues en este caso se pagó la indemnización en 3 plazos. Esto es, Egipto pagó la indemnización en tres plazos. También fue una indemnización parcial, una desproporción existente. La distribución fue a cargo del gobierno español y fue una res judicata. Y luego tenemos, que para mí este es bastante interesante y que nos podría también interesar, el acuerdo de suma global de España con Cuba. Esto es, de las privaciones de propiedad de nacionales españoles que ejecutó Cuba, ¿no? Este sí que es un acuerdo que está más en consonancia con los acuerdos de tipo de suma global y en este caso, por ejemplo, la indemnización se pagó en 2 partes diferentes. La primera parte se pagó en plazos semestrales y en moneda. Y la segunda parte se pagó anualmente y en productos a determinar cada año. Por ejemplo, en tabaco o en azúcar. Cosa que podríamos hacer también nosotros, pagar parte de la indemnización o la indemnización en productos o en servicios o en especias, por ejemplo, o en otros acuerdos, ¿sí? La distribución de la indemnización fue a cargo del Estado español y también esta fue una res judicata, que no se aceptaba ninguna impugnación posterior al acuerdo. Entonces, ya esta es la última parte, ¿vale? Y esta es la indemnización o cómo se debería de calcular la indemnización por la privación coactiva del Palacio de los Álava Esquivel. Os voy a detallar ciertas estimaciones o ciertos valores para calcular la indemnización del Palacio de los Álava Esquivel. Las 2 primeras serían la utilidad pública, el cómputo de las multas coercitivas. Esto es la utilidad pública porque es patrimonio cultural. Esto haría decrecer la cuantía indemnizatoria y el cómputo de las multas coercitivas que se le computarían al justiprecio, calculando la indemnización a la baja. ¿Sí? Luego estarían otras estimaciones. El valor histórico o precio de compra, que sería el supuesto dinero que habría pagado Tánger por el palacio en el momento de su compra o donación, en este caso fue 0, por lo que en nuestro caso no haría ascender el cálculo del justiprecio, sí, no se computaría. Tendríamos el valor neto contable, esto es, que sería el valor como tal del palacio, por su estructura, por su tamaño, por sus materiales y etcétera.
Tendríamos también el valor de mercado, que sería el precio por el que en el mercado alguien compraría ese palacio y por el que el comprador lo vendería. Pero, sin embargo, el patrimonio cultural, bueno, pues no suele estar dentro del valor de mercado, ¿vale? Suele estar fuera de ahí por ser bien público. Valor de patrimonio histórico, esto haría decrecer el justiprecio, por lo que hemos dicho anteriormente, porque es un bien público y tendríamos que facilitarle a la ejecución expropiatoria, tendríamos que facilitarle a la administración ejecutante el hacerse con ese palacio. Luego tendríamos el valor de daño emergente. ¿Esto qué es? En este caso tendríamos que calcular el daño que le estaríamos causando a Tánger. Habría que indemnizarle por el daño, por la pérdida del palacio, que haría ascender el justiprecio. También estaría el valor del lucro cesante, que sería la posible pérdida que podría tener Tánger al privarle de ese palacio en caso de que pudiese crear algún negocio en ese palacio, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, la ley de expropiación forzosa niega este cómputo, por lo que podría quedar fuera de esta estimación. Tenemos también el valor de reposición depreciado. Hasta aquí vamos bien, ¿se entienden? Sí. Vale, que sería, hay que tener en cuenta evidentemente que si el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se hace con el palacio, se hace con un edificio que ya está deteriorado, ¿no? Entonces, además, les supondría una completa rehabilitación. Entonces, esa necesidad económica de rehabilitarlo, ese gasto, habría que computarse en el justiprecio para hacer decrecer la cuantía indemnizatoria. También tenemos el valor de daños punitivos, que suele ser una sanción adicional, porque hay que tener en cuenta que las multas coercitivas no son sanciones, no son infracciones, en este caso graves, ¿vale? Son otra cosa diferente. En este caso podríamos sancionarle a Tánger a través de, bueno, pues hacer decrecer ese justiprecio, ¿sí? Y también suele buscarse que sea algo ejemplarizante para otros casos. Para ir terminando tenemos, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta la capacidad económica de los estados parte. En este caso tendríamos que tener en cuenta la capacidad económica que ha podido tener Tánger para pagar las rehabilitaciones del palacio o la que no ha podido tener, porque puede ser que no haya tenido, no lo sé, suficiente capacidad económica para hacerse cargo del palacio. Entonces es verdad que en este caso se haría ascender el justiprecio. Y también la capacidad económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para pagar la indemnización. Y por último, bueno, pues la posibilidad de pagar la indemnización en productos, servicios o mediante una permuta, un intercambio de otra propiedad o otras gestiones. ¿Esto ha quedado claro? ¿Tenéis alguna duda respecto a alguna estimación en concreto? ¿No? Vale. Pues con esto ya se puede decir que hemos terminado casi, ¿vale? Las conclusiones, para decir así 4 conclusiones. 1. Son viables 2 tipos de proceso privativo, hemos dicho. Primero, el inicio del expediente expropiatorio que termina en una expropiación o en un acuerdo bilateral. Segundo, la incoación expropiatoria es competencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento de Tánger carece de la inmunidad ante cualquier tribunal español para rechazar las multas coercitivas y rechazar la expropiación. Y por último, en este caso correspondería una indemnización parcial adaptada a las circunstancias. Vale, y ya está, decir que este estudio, si lo queréis ver o leer, sé que para leer es un poco denso, pero bueno, si ya habéis visto ya la presentación, pues sí, se os haría un poco más fácil. Está en internet, está publicado en la revista de cuadernos de Derecho Transnacional de la Universidad de Carlos III de Madrid y bueno, pues lo tenéis a disposición en la página web. Y solo decir, agradecer a los directores de la revista, Alfonso Luis Calvo Caravaca y Esperanza Castellanos Ruiz por la publicación de mi artículo. Eta listo. Abizanda, eskerrik asko, gracias a todos